y por supuesto con el mismo homenaje a todos los maestros que ustedes han tenido. Simplemente voy a leer una anécdota de uno de mis libros. Y regresando a las anécdotas, seguiré con otro caso vivido en mis primeros años de médico, a mi entender cargado de dramatismo y la tensión extrema por lo que suele pasar diariamente un equipo de guardia de un hospital general que recibe todo tipo de urgencias. Pero el caso que mencionaré sucedió en la maternidad, que está destinada a asistir a un proceso tan natural como es el parto. Esta nota no es ficción, es pura realidad. Quizás algo recargada de pintura en sus detalles, pero disculpas pido si acuarela sobra, porque ello es consecuencia, retirado ya de los guantes de látex y del bisturí desde varios años atrás por razones de salud, de mi deseo de brindar un homenaje a mis grandes maestros, sencillamente relatando una dramática experiencia vivida en un servicio de guardia de un hospital público. Corría uno de los últimos años de la década de 1960. Era una lluviosa y fría noche de domingo. Me encontraba en una de mis primeras jornadas como jefe del servicio de guardia de sala de partos. Por supuesto que de 24 horas, como eran en esos tiempos, y sin remuneración alguna, de mi apreciado Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. En cantidad de partos, uno de los mayores de la República Argentina y de Sudamérica. Me acompañaban solo 3 de las 5 muy experimentadas obstétricas que correspondían por día, y 2 practicantes, uno mayor y otro menor, es decir, aún no profesionales, porque todavía no existía la residencia médica. No había en la guardia médicos clínicos, cirujanos generales, médico anestesiólogo ni bioquímicos. Era trabajo a pulmón, como el de cualquier hospital de cama caliente. Esta es una denominación común de la cama de un centro asistencial de tanto trabajo que casi inmediatamente después de desocuparse ya es usada por otro paciente. Por supuesto que con las medidas de higiene que correspondan. Agotador, pero todo se desarrollaba dentro de los límites normales, rutinarios. En la sala de ginecología se encontraba internada una paciente con un embarazo y un cáncer de cuello uterino. Tenía programada para la semana entrante una cesárea seguida con el mismo acto operatorio por una histerectomía ampliada o operación de Werther, pero esa noche comenzó con trabajo de parto. La histerectomía total es la ectomía o extirpación del útero que no suele presentar mayores complicaciones salvo casos fortuitos. Pero la palabra ampliada cambia totalmente el panorama, porque reduce notablemente o reducía en esos tiempos el número de especialistas capaces de efectuarla con mayor seguridad, puesto que la frecuencia de su indicación y por lo tanto la posibilidad de practicarla son menores. A su vez es mucho más agresiva, porque se extirpan también gran parte de la vagina, los anexos, gran proporción del tejido parametrial y los ganglios linfáticos regionales, multiplicado todo por el hecho de efectuarla en el mismo acto de la cesárea, pues la anatomía pelviana se encuentra muy alterada por el embarazo, tanto que el útero de una mujer no grávida no suele superar los 7 u 8 centímetros con un peso de 40 a 70 gramos, mientras que en el puerperio inmediato, es decir, después que sale el feto, ronda los 1000 gramos. ¿Y a qué lleva esta narración para quien no ha vivido este aislado caso? Simplemente a explicar que, tratándose de una intervención quirúrgica de riesgo, necesitaba de una mano y un equipo más experimentados. Para la cesárea me encontraba muy bien capacitado y debía efectuarla en la maternidad por razones de seguridad vital del neonato. Además, no podía trasladarme a otro hospital porque mi servicio de guardia quedaría sin medio.
Por la lluvia, los teléfonos no funcionaban correctamente para enviar un SOS a los colegas con mayor experiencia del instituto, que siempre estaban dispuestos a socorrer a las guardias. Tampoco existía el teléfono celular. Envié una ambulancia, pero no pude localizarlos. Las emergencias de otros pacientes no cesaban. Mi corazón trabajaba como el motor de un auto de Fórmula 1 y mi mucosa bucal comenzaba a secarse, pues debía decidir qué conducta quirúrgica le provocaría el menor daño a la paciente. En mis manos estaba no solo su futuro en relación con su enfermedad, sino su vida misma en la sala de operaciones. Tenía que determinar si le practicaba solamente una cesárea, dejando la histerectomía para otro día en manos más experimentadas y con mayor respaldo quirúrgico, que a su vez era como otorgarle una ventaja a la propagación del cáncer, o la sometía a la histerectomía ampliada, ayudado solamente por el practicante mayor que nunca había visto ni una histerectomía común. Cuando de rutina, una ampliada lleva 2 y a veces 3 médicos cirujanos como ayudantes. Además, repito, carecía de médico clínico y la anestesia sería sustentada por un técnico anestesista de gran experiencia, pero aún no médico. Y aquí viene el milagro. Alrededor de la medianoche, en una de mis corridas del quirófano a la sala de partos, vi en uno de los amplios pasillos con que contaba el servicio de guardia instalado en esa época en la primera de las 9 plantas del instituto, que entraba con su típico paso presuroso, su eterna sonrisa y vestido con pijama, disimulado con su clásico sobre todo de todo claro, con las solapas levantadas para protegerse del frío, nada más y nada menos que mi ex profesor de clínica quirúrgica, el doctor Alfredo Amenábar. ¿Casualidad? No, yo lo vi como una ayuda del cielo, más que para mí, para la paciente. Hola, pibe, vengo trasladando mi auto a la empleada de un vecino porque se encuentra en trabajo de parto. Quiero que la atiendas vos para ver cómo trabajas. Y che, ¿qué te pasa que estás tan pálido?, me preguntó. Atendí sin problemas el parto y le describí el otro caso respondiéndome, ¿quieres que me quede? Comenzamos alrededor de la 1 de la madrugada. Le practiqué la correspondiente cesárea con el doctor Amenábar como ayudante y luego pasó él al lugar de cirujano. Aún con su gran experiencia y maestría, fue una odisea. Recibió más de 10 unidades de sangre y el técnico anestesista se batió a capa y espada. Pero al final, a pesar del diagnóstico, fue feliz. A las 6:30 de la mañana, el profesor me dijo, bueno, che pibe, como te veo con mucha experiencia, te dejo para que cierres el abdomen, porque dentro de media hora entro al Hospital Centro de Salud y tengo que ir a casa a darme una ducha. Chao. Y así, empapado con sangre hasta en sus íntimas prendas, se retiró con un silbido entre los labios. ¿Cuántos lo habrán criticado al verlo llegar tarde a su hospital sin saber que había luchado toda la noche por la vida de una paciente que no conocía y en otro hospital público en el que no tenía responsabilidad alguna, además de someterse a la posibilidad de un fácil juicio por mala praxis de las frías leyes de mármol? Con este caso como ejemplo, deseo también agradecer al gran maestro, profesor doctor Simón de Marco, al profesor doctor Pedro Dru, a los doctores Miguel Ángel Pérez, Donato Rubino, al profesor Jacobo Schumann, al doctor Pedro Lombardo, al doctor Luis Mora y a muchos otros, tantos que con sus nombres podrían llenarse varias páginas, porque siempre hubo, hay y habrá en algún hospital público un médico colaborando, con o sin bisturí, y desde su anonimato con los más necesitados. Gracias, maestros. Señora
Señoras y señores, a cada uno de ustedes por su distinguida presencia y su cordial atención en esta ceremonia, que ha sido el homenaje a aquellos profesionales que ininterrumpidamente han entregado parte de su tiempo